vamos avanzando. ¿Listo? Entonces vamos a ir avanzando. Bien, aquí hay algunos de los conectores principales que hemos estado trabajando la semana, esta del día martes, ya el día martes, ¿no? Y la finalidad, con el objetivo y que también las compartí a través de qué, a través del chat, ¿no? A cada uno les compartí una lista de conectores con cada uno de los tipos, ¿no? Entonces, por ahí vamos encontrando, ¿no? Conectores de cosas. A ver, por acá. No, por ahí vamos encontrando algunos, ¿qué cosa? Algunos conectores que se van presentando ahí. Ya, bueno, no se ve mucho. Eso se lo trabajo con esto de aquí. Ya, entonces estamos por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conectores aditivos o conectores de adición lo que hacen es ir sumando o ir agregando información. Acuérdate, conectores de aditivos, de adición, o también llamados copulativos, ¿ya? Lo que van a hacer este tipo de conectores es ir agregando o ir sumando información, ¿no? Entonces, en este caso, mira la oración que nos dice, me moriré en París y no me corro. Ese I, muy bien, lo que está haciendo es agregar información a lo que te está mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, los conectores aditivos tienen esa función. Acuérdate que los conectores aditivos, está la lista, nos dice el además, el también, el asimismo, el incluso, el ni, ¿no? El inclusive. Vienen a ser conectores de cosas, conectores que van a agregar información. ¿Listo? Luego, los conectores disyuntivos, ¿ya? Estos conectores disyuntivos nos dan qué cosa, nos dan a que tengamos que elegir entre dos o más opciones, ¿no? Que tú escojas entre dos o más opciones. El clásico, ¿no? Muy bien, el conector clásico, el que más nosotros vamos a ir utilizando en este tipo es el O, ¿no? ¿Sí? El que más se utiliza, el que más se va a utilizar es qué cosa, es el O, ¿correcto? Ese es el que más se utiliza. Y aquí arribita, en el de aditivos, podemos nosotros encontrar qué cosa, podemos encontrar los que más se utilizan es el además, ¿cierto? También encontramos qué cosa, el también, ¿no? El también, que son los más, ¿qué cosas? Son los que más se utilizan como conectores aditivos. Por ahí también he visto también el ni, ¿no? ¿Sí? Y el i que aparece por aquí, como conectores de cosas, como conectores que más se presentan, ¿ya? En el caso de disyunción, ¿no? Donde te da que tú escojas entre dos opciones, porque fíjate aquí en esta oración, cuando te dice irás con Jaime u Orlando, ¿qué quiere decir eso? Que voy a ir con uno de los dos, más no con los dos, ¿sí? O voy a ir, o bien me voy con Jaime, o bien me voy con Orlando. Ese u, muy bien, es un conector disyuntivo. Claro que yo ese acá no puedo colocar el cosa, no puedo colocar el o, ¿cierto? No puedo colocar el o porque lo que ocurriría es que la siguiente vocal también es o. Entonces a eso se llama cacofonía. Y esa cacofonía no está permitido de cosas, no está permitido dentro de cosas, dentro dentro de la gramaticalidad. Es por eso que, muy bien, utilizo el u. Ese u en reemplazo del o. Pero el o es el que más se utiliza, ¿no? El O es el que más se utiliza, es un conector disyuntivo. ¿Perfecto? El conector adversativo, o también llamado de cosa, o también llamado conector de contraste, lo vimos como conector de contraste, ¿no? Conector de contraste. Ese conector de contraste, ¿qué es lo que nos indica? Que hay dos enunciados que se están oponiendo y para poder marcar un se están oponiendo, utilizo este tipo de conectores, ¿no? El conector adversativo, el conector de contraste, el conector de, ¿qué? De oposición. Dentro de la lista de conectores ¿cierto? Es uno de los que más se utiliza. Este de acá, que está el sin embargo, también se utiliza bastante. Podemos encontrar de cosas el más sin tilde, que también se utiliza. Puedo encontrar de cosas, puedo encontrar el no obstante, que también es un conector que bastante se utiliza, ¿no? Entonces, estos son conectores de cosas, conectores de contraste que son más utilizados, ¿no? Bien, entonces acá te dice, no soy tu padre, sin embargo te castigaré. Entonces, si no eres mi padre, lo lógico es que no te castigues, ¿no? Muy bien, porque no hay ningún vínculo, pero te dice, te castigaré. Entonces, ese te castigaré, a pesar de que no soy tu padre, muestra qué cosa, muestra ese contraste, ¿no? Entonces, ahí voy a utilizar esos conectores de cosas, esos conectores adversativos. ¿Listo?
causales, ¿no? O de causa también, son aquellos conectores cuya segunda oración, ¿no? Cuyo segundo enunciado nos da una razón, una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, tuvo que aceptar el resultado. Tuvo que aceptar el resultado. ¿Y cuál es la razón o cuál es la explicación de eso? Que no le quedó otra. Entonces, es el causa que es más, ¿no? Porque, ¿ya? Que te da una explicación. Pero no es el único, ¿no? Recuerda que también dentro de los conectores causales, que tengan razón, un motivo, está el ya que. También está qué cosa, también está el ¿no? También está el debido a, ¿ya? Que son conectores que más recurrentes dentro de este tipo. Entonces, entiende que cuando yo utilizo un conector causal, el segundo si me da una razón o me da una. ¿Listo? Bien, ojo, y ese por qué lista de que tenemos, el que pertenece a este conector de causa tiene que ser un porqué junto y sin tilde, ¿ya? Porque acuérdate que hay una diferencia entre con los otros porques, ¿no? Que hemos visto ya anteriormente. ¿Listo? Ahora, la siguiente es el conector de consecuencia, el conector consecutivo. Entonces, cuando hablamos de un conector de consecuencia o un conector consecutivo, ¿qué es lo que nos dice? Que la segunda oración te presenta la consecuencia, ¿no? La segunda oración. Entonces, mira, fíjate, te dice, su computadora se averió. Entonces, esta es la causa, la razón, el motivo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la avería de la computadora? Que no pudo avanzar sus tareas, ¿no? Entonces, no pudo avanzar sus tareas es una consecuencia, muy bien, ¿a causa de qué? De la avería de la computadora. Entonces, como la segunda oración muestra una consecuencia, yo utilizo un conector de este tipo, un conector consecutivo, ¿no? Ahí, por lo tanto, sería un conector consecutivo. Y ahí pueden haber varias, ¿no? Ahí sí hay una lista bastante extensa, bastante vasta, ¿no? Puede ser qué cosa, puede ser por ello, ¿no? Puede ser por ello, puede ser qué cosa, puede ser entonces, ¿no? Puede ser entonces, puede ser por eso, ¿no? Puede ser por eso, puede ser el conque, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que son unos de los que más se va a resaltar, resonar, ¿no? Dentro de los conectores consecutivos. Entonces, conectores consecutivos, ¿por qué? Porque la segunda oración te presenta una consecuencia. ¿Listo? Conectores condicionales. ¿Y cuando yo utilizo un conector condicional, ¿no? Cuando se presenta de cosa una condición o requisito para que se realice la acción, ¿no? Entonces acá dice, con tal que digas la verdad te perdonaré. Entonces me va a perdonar por un requisito. ¿Y cuál es el requisito que se tiene que cumplir para que me perdone? Decir la verdad. Entonces yo vemos qué cosa, que hay un requisito para que se pueda realizar una acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conector que más, qué cosa, que más se utiliza, ¿no? El que más se utiliza es el sí, pues. Ese es el que más se utiliza, ¿no? El sí sin tilde, ¿no? Ese sí, ¿no? Si dice la verdad, te perdonaré. ¿Cuál es la condición? Decir la verdad para que me perdonen. Entonces dice sí como conector de condición, ¿no? Otro que yo he visto que también se utiliza es el siempre y cuando, ¿no? Pero más es el sí, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando. Siempre y cuando digas la verdad, te perdonaré, ¿no? Entonces vemos un requisito para que se cumpla una acción. Conectores condicionales, ¿no? Y acá el conector concesivo, que a veces confundimos con el conector adversativo, ¿qué es lo que presenta? Presenta de repente un óbice, un obstáculo, pero a pesar de ese óbice, ese obstáculo o esa oposición leve, esa oposición parcial, de todas maneras se realiza la acción, de todas maneras se da la acción, ¿no? Entonces, acá cuando te dice, así esté herido, seguiré luchando por mis ideales. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el impedimento? ¿No? ¿Cuál es la oposición leve? El estar herido. ¿Sí? Este sería la oposición leve. Pero a pesar de esa oposición leve, ¿se realizará la acción? Sí, porque va a seguir luchando, va a seguir peleando. Entonces, ahí yo voy a utilizar ¿qué cosa? Un conector concesivo. Y el que más se utiliza como conector concesivo, ¿no? Voy a leer tu mente porque tú lo tienes que tener ahí, es el aunque, ¿no? Claro, profe, es el aunque. Ese es el que más utiliza, ¿no? Aunque esté herido, seguiré luchando por mis ideales. Si bien, ¿no? También, ¿no? A pesar de, ¿no? O a pesar de qué, depende del enunciado, ¿no? Son los que más que cosas se utilizan como conectores concesivos. Acuérdate de concesivo, viene de conceder, de que te da la acción a pesar de un obstáculo, de un impedimento, ¿no? Conectores concesivos. Y el último es el conector de qué? Es el conector de equivalencia. Y sabemos que el conector de equivalencia se utiliza cuando la primera y la segunda oración te dicen lo mismo, pero te lo dicen de otra forma, te lo dicen de otra manera, ¿no? Entonces, cuando te dice acá, eres misógino, y en la siguiente oración te dice, odia a las mujeres, o sea, el enunciado número uno y el enunciado número dos, muy bien, te dice lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, pero te lo dicen de otra forma, te lo dice de otra manera. Entonces yo utilizo un conector de qué? Un conector de equivalencia. Y el que más se utiliza como conector de equivalencia, el clásico, es este de acá, es el es decir.
¿Es el único? No, porque puedo colocar qué cosa, el o sea, ¿no? En otras palabras, ¿no? En otras palabras, dicho de otro modo, ¿no? Son los conectores de cosas, son los conectores de equivalencia, que ustedes ya tienen la lista, ¿no? Porque ya se les ha enviado. Entonces ahí hay el tema de qué, el tema de los conectores. Entonces, mira, ¿no? Estos son los más usuales, los más recurrentes dentro de las evaluaciones. Más recurrentes, no son todos, ojo, ¿no? Muy bien, porque ahí pueden aparecer los que son secundarios que también lo trabajamos, ¿no? Entonces, está el aditivo, está el disyunción, el adversativo, el causal, consecutivo, condicional, concesivo y equivalente, ¿no? 2, 4, 6, 8. 8 justo es lo que habíamos mencionado la clase anterior. ¿Listo? Entonces un poquito esto para poder ver el tema de qué, el tema de estos conectores y ahora nos vamos a la práctica, ¿ya? Tú. Dejo de compartir esto, mis estimados. Chao, chao, por un momento y me voy por acá, me voy por acá. A ver. Un momento y vamos, Perú. Vamos por acá, mis estimados. Acá está. Ya vamos un poquito a manera de ejercicio, qué es lo que nos piden, y de ahí nos vamos a la clave, ¿no? Un poquito para calentar, ya, un poquito para calentar. Y vemos, dice la número uno, ¿no? Escriba los conectores que completan el sentido lógico del enunciado, ¿no? Entonces, tengo que utilizar un conector de acuerdo a la relación que se establece entre ese par de cosas, ese par de enunciados, ¿no? Tengo que saber la relación que se establece, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando, pim, pim, por acá, me ayuda a poder, a poder ir relacionando, ¿ya? Entonces, vamos a la hora, mis estimados, y vemos la primera, ¿no? Dice, me indigna el maltrato a los animales. Entonces, acá, ¿qué es lo que se presenta? ¿No? Entonces, en esta primera oración, aquí todo esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esto es una causa, ¿no? Me indigna el maltrato a los animales. Esto y aquí, ¿qué cosa es? Profe, esto sería una causa, ¿no? Una causa. Entonces, si esto es una causa, la indignación al maltrato de los animales, esto consecuencia el conectores que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, el tipo de conector que yo utilizo es un conector de este tipo, el conector consecutivo, ¿no? Y como conector consecutivo hay varios, ¿no? Entonces, me indigna el maltrato de los animales, ¿ya? Entonces, ahí como conector de consecuencia podría utilizar varios, ¿no? Muy bien. Podría utilizar, por ejemplo, por ello, ¿no? Por eso, por lo tanto, por tanto, ¿no? Así que, con que, ¿no? Voy a organizar, ¿qué cosa? Una marcha. Entonces, aquí voy a utilizar un conector de consecuencia. Causa, consecuencia, segunda oración, consecuencia. Entonces yo puedo colocar, a ver, utilizando un poquito esto de las palabras, de los casos especiales, puedo colocar el conque, ¿no? Por acá coloco el conque. Entonces, me indigna el maltrato de los animales, con que voy a organizar una marcha. Así que voy a organizar una marcha. Entonces, voy a organizar una marcha. Entonces, estoy colocando ahí. ¿Correcto? Entonces, mira, de acuerdo a la relación que se establece, se entiende qué cosa, se tiene que colocar un tipo de conectores. ¿Ya, mis estimados? Muy bien. Ahora mira, ¿qué es lo que vemos? Ah? Mira la siguiente oración, aquí. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto de acá dice, Miguel se fue de excursión, ¿no? Este, esto de acá vendría a ser qué cosa, vendría a ser un obstáculo, ¿cierto? Un obstáculo, un impedimento, ¿no? Un impedimento. Pero a pesar de ese obstáculo, de ese impedimento, a pesar de ese impedimento leve, ¿no? Se está, ¿qué cosa? Se está saltando ese obstáculo y se está realizando la acción. ¿Por qué? ¿Por qué se realiza la acción? Porque al final Miguel se fue de excursión. ¿Se entiende? Entonces, esta es la acción que se realiza. A pesar de que existe un impedimento, un obstáculo, de todas maneras se realiza la acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conector que puedo, qué cosa, que puedo utilizar? Ah, muy bien, profe. Acá yo tengo que utilizar, ¿qué cosa? Un conector concesivo. Profe, mi profe, yo tengo que utilizar acá un conector concesivo. ¿Por qué, profesor? Porque acá yo veo un obstáculo. Así como usted nos explicó, profe, yo me acuerdo muy bien, ¿sí? Está fresquito.
un obstáculo y a pesar de ese obstáculo se realiza la acción. Entonces es como que yo diga, ¿no? Muy bien, el obstáculo llegó tarde. ¿Y cuál es la acción que se realiza? Entendió la clase, ¿no? Entonces ahí puedo usar, aunque llegó tarde, entendió la clase. Aunque llegó, entendió la clase, ¿no? Entonces, hay un y se realiza la acción. Entonces lo mismo sucede con la B. Hay un obstáculo, el intenso frío, como hay ahora, ¿no? Muy bien, intenso frío. Pero ¿qué es lo que te dice? Igual se fue de excursión. Entonces, acá tengo que utilizar un conector concesivo, ¿no? Entonces, profe, el aunque, a ver, podría ser el aunque, encajaría el aunque, habría concordancia con el aunque. A ver, dice, Miguel se fue de excursión aunque el intenso frío, ¿no? Podría ser, ¿no? Miguel se fue de excursión, ¿sí? A pesar del intenso frío, no. Entonces, acá yo podría utilizar esta, mira, que también funciona como conector concesivo, y es un conector concesivo, el si bien, ¿ya? Miguel se fue de excursión si bien el intenso frío. ¿No? Si bien el intenso frío, Miguel se fue de excursión, ¿no? Entonces ahí está bacán, ¿no? Porque ese, a pesar de él, no encajaría ahí. Entonces, si bien como un conector concesivo. Entonces, acá tiene que utilizarse un conector concesivo. Esto arriba es un conector de consecuencia. Vamos con la siguiente, seguimos avanzando. ¿Ya? Mira, estamos practicando un poquito para poder entenderlo, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Más o menos entender la relación y ver cuál es el tipo de conector que se va a utilizar. Voy a estudiar ingeniería civil en la uni, ¿ya? Entonces dice, va a estudiar civil en la ONI, ya, esta es la razón, ¿cierto? Esta es la razón. Es decir, que esta segunda oración, esta es la causa, ¿sí? Esta es la causa por la cual, muy bien, por la cual va a estudiar qué cosa, civil en la ONI. Entonces, si esta es la causa, esta es la razón, entonces voy a utilizar un conector de causa, pues, ¿sí? Un conector de causa. ¿Y cuál es el conector de causa clásico, el que más se utiliza? El que más utilizamos nosotros en el día a día. ¿Por qué? Profe, ese conector, el que yo más utilizo, ¿cuál es, profe? Ese, profe. El ¿Por qué? porque, pues. Eso no me voy a equivocar. ¿Sí o no? Muy bien. Yo leo tu mente. Yo leo tu mente. ¿Sí? El porque. Y ese porque es igual al ya que, profe. Yo me acuerdo. Porque junto sin tilde. Claro, mira la explicación. Voy a estudiar ingeniería civil en la uni porque ya que es mi vocación. Ah, profe, lo máximo. ¿Sí? Bien, sígueme, ¿no? Muy bien, sígueme por ahí. Causas, consecuencias, ¿no? Acá se utiliza concesivo porque hay un obstáculo. Entonces, de acuerdo a las relaciones, vamos utilizando de cosa, un tipo de conector, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Porque son diferentes las relaciones que se van estableciendo. Ahora, si- a ver si me... Ahora, vamos acá, mira, ¿qué es lo que veo? Veo esto de acá, ¿y qué te dice? La atmósfera, ¿sí? Ay, ay, ay. Mira en la siguiente. ¿Qué es lo que te está diciendo en la siguiente? Lo que te está diciendo en la siguiente es esto, ¿no? La capa de gases rodea de cosa que lo rodea la Tierra. Entonces, cuando te dice, la capa de gases que rodea la Tierra, ¿no te parece, mi estimado, tú, mi amigo, que vas a ingresar, ¿sí? Que vas a ingresar ahora en noviembre, que vas a hacer las cosas bien, la atmósfera y la capa de gases que rodea la Tierra, ¿no te parece que es lo mismo? ¿Sí o no? Al decirte la atmósfera o al decirte la capa de gases que rodea la Tierra es lo mismo, ¿sí o no? O sea, que esta información y esta información es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dos enunciados, muy bien, me dicen la información, pero me lo dicen de manera diferente, me lo dicen de otra forma, entonces, profe, yo ya sé, acá, usted como que nos dijo, acá voy a utilizar un conector de equivalencia. Acá yo voy a utilizar un conector de equivalencia. Es como cuando usted me mencionaba y me decía, ¿no? Ese equipo ganó 2 campeonatos, es decir, es bicampeón, ¿no? Entonces te está diciendo lo mismo, profesor. Listo, claro, es lo mismo. Entonces es un conector de equivalencia. Y como usted me dijo hace un momento, y yo bien me acuerdo, el conector de equivalencia más usado es el es decir. Es el es decir. Ese es el que más se utiliza, ¿no? Ojo, que no es el único, pero es el que más se utiliza. Pero acá te dice la atmósfera, es decir, la capa de gases que rodea la Tierra se está... Ahí está, el es decir, conector de equivalencia. ¿No? Seguimos avanzando, seguimos, vamos, no pare, sigue. Está muy apenado, ¿no? Está muy triste, apenado, triste, no tiene mucha pena. Ya, y la sigue, ya, profe, al toque yo me doy cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque acá me habla de que tiene tristeza, que tiene pena. Y si yo veo, cuando dice obtuvo una baja calificación en el examen, esto vendría a ser qué cosa, esto vendría a ser la razón, esta es la causa, este es el motivo por el cual, ¿qué cosa? Por el cual él está muy apenado, ¿no? Cosa que a ustedes no le va a pasar, porque ustedes van a sacar buen puntaje en noviembre, ¿no? Muy bien. A las personas que de repente no están
no están estudiando, entonces eso le va a pasar, ¿no? Como dicen, el que madruga, Dios le ayuda. Todos estamos madrugando, anticipándonos mucho a la preparación. No faltan más de un mes, ¿no? Muy bien, quieren aprender todo, muy bien, en un mes. Bien, entonces dice, está muy apenado, ¿no? Obtuvo una baja calificación. Entonces, esta es la causa, la razón. Profe, entonces si es la causa, yo utilizo un conector de ese tipo, un conector causal. Lo máximo, profe, ya colocó acá el porqué. ¿Le parece, profe, si utilizo el reemplazo del porqué, el que usted me enseñó? Ya, utilízalo. ¿Cuál es, profe? El ya que, ¿no? Ese, el ya que. El ya que está muy apenado ya que obtuvo una baja calificación. Listo, conector de causa. Entonces, todo es en base a la relación que se va estableciendo entre cosas, entre los enunciados. ¿Sí? Todo es en base a los enunciados. ¿Listo? Muy bien, seguimos con la siguiente. Bien, siguiente. Estudiaré acupuntura, ¿no? Muy bien. Y aquí te dice tenga tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces acá me dice, yo voy a estudiar acupuntura, ¿no? Este, aquí tenga tiempo, creo que aquí me falta, ¿no? Concesión. El no, no tenga tiempo, a pesar de que no tenga tiempo, ¿no? Acá me faltó creo que el no. ¿Ya? Aquí me faltó agregar el no. Estudiaré acupuntura a pesar de que no tenga tiempo, ¿no? Entonces acá me faltó el no, ¿no? Ese no para que le dé qué cosa, para que le dé la oposición, muy bien, el obstáculo, el impedimento, ¿no? Entonces, a pesar de ese impedimento, va a estudiar acupuntura. Entonces, estudiaré acupuntura a pesar de que no tenga tiempo, ¿no? ¿Sí? Aunque no tenga tiempo, también podría ser, ¿no? Aunque no tenga tiempo, estudiaré qué cosa, estudiaré acupuntura, ¿no? Entonces, podríamos colocar acá el aunque. Obstáculo, impedimento, y a pesar de ese impedimento se realiza la acción. Y la última, mira, esa última, ¿qué es lo que te dice? Juan es misántropo, uy, uy, uy. Y en la siguiente oración, ¿qué es lo que te dice? No le gusta la humanidad. Ah, muy bien, profe, esa sí no la saco, no la saco. Etimología, mi estimado, etimología, Aquí ¿no? Antropo es hombre, ¿no? ¿Sí? Antropo es hombre, miso es odio. Por lo tanto, ¿quién es el misántropo? El que tiene rechazo a la humanidad, que no le gusta la humanidad. Ah, ya, profe, esa es etimología, claro, ¿no? Es por eso que arriba tú colocabas misógino, ¿no? ¿Sí? Misógino. Y misógino, ese misógino también tiene que ver con etimología, ¿no? Miso es odio, gino es mujer. Por lo tanto, el misógino es aquella persona que odia a las mujeres. ¿No? Entonces, miso viene odio, antropo hombre, el que odia a los hombres, rechaza al hombre, y en general a la humanidad, al hombre en general, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esto y esto es lo mismo. Por lo tanto, aquí utilizo un conector de equivalencia. ¿Ya? ¿Y cuál es, profe, el que puedo utilizar? Hay varias, ¿no? Muy bien. Ya colocamos el primero, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá, en otras palabras, ¿no? No le gusta la humanidad, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿sí? Como conector de equivalencia, no le gusta la humanidad. Perfecto. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo qué cosa, este tema de poder relacionar bien los enunciados y en base a esa relación determinar cuál es el tipo de conector. ¿Listo? Bien, bien. Ahí termino esta parte. Ya, termino esta parte y me voy acá abajito. Ya, me voy aquí abajito. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Y qué es lo que nos dice? Ahora, en esta última, nos dice, completa las oraciones de acuerdo a los conectores lógicos. Ah, ya, acá yo tengo que completar, pero de acuerdo a cosas, de acuerdo al conector. ¿No? De acuerdo al conector que se está estableciendo, yo tengo que colocar el tipo de el enunciado, ¿no? Acá me dan el conector y tengo que completar con el enunciado, ¿no? Momentito, por favor. Muy bien, a ver. En este caso, ese aunque, tú sabes que es un conector concesivo. ¿Cierto? Mira, el aunque, este aunque, lo voy a hacer con este color, ¿ya? Ahí utilizo qué color, el azul. ¿Ya? Ya, este aunque que está aquí, este aunque es concesivo, ¿cierto? Es un conector de cosas, es un conector concesivo, ¿ya? Entonces, si es un conector concesivo, voy a colocar acá, conector concesivo,
se entiende que esta es la acción que realiza. Iré a visitarte el domingo. Entonces yo tengo que colocar de cosa, muy bien, el inconveniente o el problema, ¿cierto? O el obstáculo. Hay un obstáculo y a pesar de ese obstáculo voy a visitarte el domingo. Entonces acá tengo que colocar un obstáculo. ¿Te das cuenta? Entonces acá, muy bien, tengo que ver y ver qué problema puede haber que a pesar de ese problema, muy bien, se puede realizar la acción. Entonces dice, iré a visitarte el domingo aunque ya llueva todo el día. Aunque llueva todo el día, ¿ya? Aunque llueva todo el día, iré a visitarte el domingo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si este es el concesivo del aunque, este sería el obstáculo, y a pesar de ese obstáculo, de todas maneras se realiza la acción, ¿no? O sea, de todas maneras voy a visitarte, ¿no? Entonces ahí vemos el obstáculo, y a pesar de ese obstáculo, de todas maneras se realiza la acción. ¿Listo? Mira, y la siguiente. Ah, está fácil esta, ¿sí? El es decir. La clásica, ¿no? Profe, ese de decir es equivalencia. Es un conector de equivalencia. Bacán. Profe, y si es un conector de equivalencia, ¿usted qué es lo que me dijo? Usted me enseñó clarito que lo que te dice en la primera oración te lo va a decir en la segunda oración, pero te lo va a decir de otra manera. Claro, te lo dice de otra manera. Entonces, cuando te dice es una persona misógina, es decir, ya sabemos, ¿a quién odia? Odia a las mujeres. Te estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, estoy utilizando bien ese conector, ¿no? O sea, es un conector, ¿no? Algunos lo llaman conector explicativo también, ¿no? Más se trabaja dentro de la parte de verbal como un conector de equivalencia. ¿Eh? Ya, profe, bacán. Siguiente, mira, acá, por ello. Ah, profe, por ello. Por ello es un conector de consecuencia, pues mi profesor, ¿no? Acá está, conector de consecuencia. Y yo sé que cuando hablamos de un conector de consecuencia, vemos que la primera oración, profe, esto de acá debería ser una causa, ¿no, profe? Claro, mi causa, ¿sí? Esa es una causa. Y profe, yo entiendo que lo que viene después tendría que ser una consecuencia, por eso el conector de consecuencia. Listo. Bien, bien razonado. Entonces, ¿qué te dice? Estudia en la Academia Seduca Perú. Muy bien, como tú lo haces. Estudia en la academia. Por ello, muy bien, ingresará al curso. Ingresará, muy bien, al programa, ¿no? Entonces, ahí está, ¿qué cosa? Ahí está la causa y ahí está la consecuencia, ¿sí? Causa-consecuencia. Estudia, por ello, ¿qué cosa? Ingresará al programa, ¿no? En el primer puesto, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿qué cosa? Una relación de causa-consecuencia. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, en la siguiente, profe, en la siguiente, este I yo lo vi hace un momento, en el ejemplo anterior. Y ese I, profesor, esto de ahí es adición, pues, profe. ¿Sí? Eso es adición. O también copulativo. Lo que va a hacer es agregar información a lo que te está mencionando anteriormente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Y lo que nos está mencionando, un momentito, ¿sí? Y lo que nos está mencionando ahí, hoy estudiaré 5 horas en la biblioteca, ¿sí? Y hoy estudiaré 5 horas en la biblioteca y mañana, sigo sumando, ¿no? Y mañana, ¿sí? Este, mañana estudiaré o repasaré 10, ¿no? Repasaré ahí lo trabajamos, ¿no? Más estudio, ¿no? Y mañana, por acá lo borro creo, borradorcito, me quiere hacer caso el borrador. A ver, borrador acá, ahí está, me hizo caso, ya, muy bien. Y mañana, repasaré, este, 3 horas, nada más repaso. 3 horas. Listo, estoy agregando información, ¿no? SI te agrega información, ¿correcto? Relacionado normalmente al mismo tema, ¿ya? Ahora, profe, en la siguiente, ese ya que, yo me acuerdo, profe, mira, me acuerdo porque usted me dice que ese ya que yo lo tengo que reemplazar por, ¿no? Ese ya que por el por qué junto. Y ese por qué junto, ¿qué es lo que te indica, profe? Es un conector de causa. Me voy acordando, profesora, conector de causa, ¿sí? Ay, ay, ay. Entonces, yo tengo que dar en la siguiente oración, profe, una razón, una causa, un motivo. Claro, mi estimado. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Cumplió sus metas. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Ya que este,
cumplió sus metas ya que se preparó, ¿no? Con anticipación. Ahí está, con anticipación, como ustedes lo están haciendo, ¿no? ¿Sí? Anticipadamente, ¿qué cosa? Te estás preparando, ¿no? ¿Sí? Estás invirtiendo 2 horas de tu tiempo, por cada clase para poder, ¿qué cosa? Para poder cumplir tus metas, ¿no? Entonces ahí está la razón. Cumplió sus metas por este motivo, se preparó con anticipación. ¿Listo? Bien, en la siguiente, profe, este sin embargo, clásica, profe. Ese sin embargo, ¿qué es lo que me indica el sin embargo, profesor? Contraste, oposición. Es un conector de contraste. Colócalo acá, profe. Ese es un conector de contraste. ¿Y qué es lo que te dice contraste? Que cuando veo la primera oración se contradice con la segunda, se opone a la segunda. Entonces dice que está arrepentido. Sin embargo, muy bien, sigue cometiendo los mismos errores. Muy bien, cometiendo los mismos errores. Ya, profe, mire, entonces ahí vemos un contraste. Si dice estar arrepentido y en la siguiente nos dice que sigue cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces ahí estamos viendo qué cosa, ahí estamos viendo la oposición, ¿no? Correcto, profesor. Mire, sin embargo, ¿no? Ahora, en la última, el por ello, ¿no? Debe ser la última. Ya, profe, por ello es fácil. Acá arribita ya me dijo, profe, ¿no? Acá arribita ya me colocó. Debería haber colocado otra, profe, para hacerla más tranca. Entonces, mentiste una vez, por ello, muy bien. Ya no te creen, ya no te creen. ¿Listo? La consecuencia. Fácil. ¿No? Entonces, mira, ¿qué es lo que yo estoy viendo ahí? Estoy trabajando de acuerdo al tipo de conectores que me están mencionando. Y para que tenga esa relación lógica, esa cohesión, utilizo muy bien otro enunciado que complemente de acuerdo a ese conector, ¿no? Entonces yo puedo colocar cualquier tipo de enunciado porque no entraría en esa relación lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces acá si es una persona misógina, si es decir, y coloco otro enunciado que no sea equivalente, entonces no tendría esa relación lógica, ¿no? De acuerdo a esos enunciados, tengo que ir colocando. ¿Listo? Muy bien, seguimos avanzando. Bueno, esto ya es más sencillo, ¿no? Porque aquí me dice que de acuerdo al enunciado tengo que colocar cuál es el tipo de conector, ¿no? Y ahí me presenta, ¿no? El texto, dice, ¿no? Generalmente, dice, los materiales que forman el suelo y que lo enriquecen, dando lugar a un suelo fértil, son de carácter orgánico, es decir, provienen de la materia viva, por eso son orgánicos, ¿no? De restos animales y de restos de vegetales. Por eso, materiales como el plástico o el vidrio que se botan al suelo pueden causarles grandes perjuicios, porque estos materiales no se descomponen fácilmente, ¿no? Entonces ahí tengo que colocar el tipo de conector, ¿no? Entonces acá es facilito, ¿no? Voy a leerte un poquito tu mente. Profe, en esa primera, si usted no me deja mentir, el es decir es de equivalencia. Claro, mi estimado, equivalencia. ¿Ya? Equivalencia. Profe, por eso, yo me acuerdo, consecuencia, consecuencia. ¿Ya? El porque, profe, igual al ya que, al toque, mira, porque ya la tengo en la mente, profe, ya la tengo. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es causa, causa, mi estimado. Además, de aprender más, ¿no? Bien, además, esto, profesor, adición, agrega, suma información. Y lo mismo que el i. El i también es un conector de adición, o también llamado copulativo. ¿Listo? Bien, eso es lo que se tenía que hacer ahí. Eso lo hacemos rápido. ¿Ya? Y ahora a lo que me interesa, ¿no? Seguimos con los ejercicios del banco, ¿no? En el banco hay una cantidad de 350, si no me equivoco, ¿no? 350 conectores, está un poquito más, no le he contado bien, ¿no? Pero por ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es volverle a darle sentido a este enunciado al cual se le ha extraído, ¿no? Dos conectores o un conector, de acuerdo entonces a la relación que se van estableciendo, voy, ¿qué cosa? Voy volviéndole a dar nuevamente ese sentido. ¿Listo, mis estimados? Entonces, ahora yo quiero que tú me mandes tu clave, pues, ¿no? Trabajamos esos 20 ejercicios que tenemos y me indiques cuál es la clave en la primera, segunda y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos con la primera.
Muy bien, acá yo tengo como clave la alternativa A y mi estimada Caro y mi amigo Luis me mandan como clave la alternativa A también. Y yo creo que debe ser la alternativa A, creo que no vamos a tener un inconveniente, ¿no? Y mi amigo Ángel también, ¿no? Muy bien, también me manda la alternativa A. Y creo que no hay ningún inconveniente en este tipo de ejercicios y debe ser la alternativa A, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice? ¿No? En esta, a ver, te lo trajo con el lapicito que tengo acá. Dice, me indigna el maltrato a los animales. ¿No? Y como me indigna, ¿cuál es la consecuencia? Que voy a organizar una marcha. Entonces acá tiene que ir un conector consecutivo. Profe, si es un conector consecutivo, ¿le parece que puede ser la A? Sí. Profesor, ¿le parece que puede ser la D? Sí. Son las dos únicas que son conectores consecutivos, lo máximo. Ahora te dice, voy a organizar una marcha y esto sería de cosa, la finalidad o el objetivo, ¿no? Esa marcha va a ser por este motivo, sensibilizar a la población. Por lo tanto, si esta es la razón o el motivo, entonces acá tiene que ir un conector de qué? Un conector de finalidad, ¿cierto? Un conector de finalidad. Eso como un conector que hemos visto el día martes. Y si es un conector de finalidad, no puede ser el I, porque el I es copulativo. Por eso la respuesta a la que tú me das es excelente. La respuesta a la alternativa A. Lo máximo. Bien, seguimos avanzando. Bien, bien, bien. ¿Ya? Ahora, seguimos con la pregunta número 2. Acá está. Mira, se me fue. Se me está viendo la 2. Acá está, el número 2. ¿Sí? Ayúdame con la pregunta número 2. Comenzamos bien, pie derecho, ¿ah? A ver, vamos a ver, me están mandando, me ayudan ahí como siempre. Profe, la tenemos clarita en esta número 2. Tiene que ser la alternativa B, ¿da? ¿Y por qué la alternativa B? Porque nosotros encontramos aquí que te dice que está muy apenado y esta es la razón o el motivo por el cual está apenado, ¿no? ¿Y cuál es? Muy bien, esto de aquí, puesto que es este es el conector de causa. ¿No? Porque aquí te dice, está muy apenado porque, ¿no? El conector de causa, o sea, acá tiene que ir un conector de causa, ¿sí? Está muy apenado porque, ¿no? Está dispuesto que, o tuvo una baja calificación en el examen, ¿no? Ahora, cuando te dice la siguiente oración, ¿no? Ha decidido estudiar lo opuesto, como que hay el contraste que le da, ¿no? Muy bien. Tuvo una baja calificación, sin embargo, ¿no? Muy bien, sin embargo. Entonces, ahí entraría de cosa el conector de contraste, ¿no? Profe, ¿y por qué no el sino? Si el sino también está dentro de la lista de conectores de contraste, ¿por qué no tendría esa concordancia gramatical? Simplemente, no podría serlo. Tuvo una baja calificación en el examen, si no ha decidido, no tendría, ¿no? Más que todo ese sino trabaja cuando hay una exclusión, ¿no? Como excluyente, ¿ya? Entonces, la respuesta, excelente, la alternativa B. Ahí no hay dudas. Bien, dos preguntas comenzando, nos quedan 18 porque son 20, los estás haciendo bien. Vamos con la número 3. Colombia, profe, Colombia, nos vamos a Colombia. A Colombia. A ver. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. A ver, mi amigo Luis también me dice que sí, Colombia. Profe, ¿y por qué Colombia? Porque aquí vemos, ¿no? Un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿No? ¿Cuál es el obstáculo, profe? El obstáculo que nosotros encontramos es esto, profe, su avanzada edad.
Ese es el obstáculo, ¿no? Ese es el óbice. Voy a colocar el óbice. Déjame, permíteme colocar el óbice. El óbice como obstáculo, impedimento. Y a pesar de ese impedimento, de ese obstáculo, muy bien, se da la acción, sí, muy bien, esta es la acción que se realiza, tiene una extraordinaria memoria. Entonces, profe, mi querido profe, entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, yo no lo analizo así, acá debe ir, profesor, un conector concesivo. Listo, mi estimado. Colombia, pues es la única, ¿no? A pesar de su avanzada edad, tiene una extraordinaria memoria. Este es el conector concesivo, ¿no? Y luego te explica por qué tiene extraordinaria memoria, ¿no? Ya que durante toda su vida leía, pues, ¿no? Colombia. ¿Listo? Excelente. Bien, vamos con la número 4. Seguimos avanzando rapidito, ¿ah? Bien, bien. Número 4. A ver, mi querido profe, acá me puede agarrar, profesora. ¿Por qué? Porque acá es el caso de los sinos, mi estimado profesor. ¿Ya? Acá es el caso de los sinos, ¿no? Y yo no quiero fallar, profesor. ¿No? Entonces, yo entiendo, profe, que en este segundo espacio tiene que ir un conector consecutivo. Me parece, profe, ¿no? Porque te dice lo siguiente, no estamos en una democracia, sino en una dictadura. Por ello, debemos organizarnos a salir a protestar. Profe, acá tiene que ir un conector de consecuencia, ¿no? Profesor, claro, mi estimado, muy bien. Si es un conector de consecuencia, mi querido profe, entonces puede ser la A o puede ser la B. Para mí, cualquiera de las dos podría ser. Entonces yo tengo un inconveniente, profe. O es el sino junto o es el sino separado. Pero hay un detalle, profe. Yo estuve en la clase de casos especiales de conectores. Ahí hay un detalle. Yo estuve en las clases especiales de conectores. Y usted nos dijo que cuando es sino separado, el sino separado es cuando hay una condición, el si es que no. Y cuando es el sino junto, entonces eso tiene que ver con un contraste, con el pero sí. Como aquí en esta situación no esto y sí, no estamos en una democracia, pero sí en una dictadura, entonces acá sí es el excluyente. Entonces ahí no hay una condición, mi querido profe. Más no, aquí trabaja ese signo de pero sí. No estamos en una democracia, pero sí en una dictadura. Por ello, por eso nos organizamos a protestar. Respuesta, la alternativa. ¿Sí? Entonces, personas que de repente piensan que son diferentes o que de repente se puede utilizar igual y de repente no saben la teoría de la función que cumple, podrían equivocarse, ¿no? Es por eso que un marco teórico siempre es importante, ¿ya? Vamos con la número 5, que dicen, no, esto verbal es fácil, muy bien, simplemente vamos viendo, pero hay marco teórico, de repente no es muy largo, pero hay un marco teórico para aprender. Bien, vamos con la 5. A ver, profe.
Miren, ¿ah? Está bonito esto, ¿ah? Está bonito, está bonito, está bonito. ¿Ah? A ver, escúcheme, ¿ah? A ver, comenzamos por esto, el análisis, ¿ah? Análisis, análisis. Esto de acá, la escasez de agua, ¿les parece que esto es un óbice, un problema, una dificultad? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Para que me puedan entender, ¿no? Esto de la escasez de agua es el óbice, es el inconveniente, ¿no? La dificultad. Entonces, a pesar de ese problema, de ese obstáculo, que no hay agua y escasez de agua, la acción se da, ¿sí o no? ¿Sí? Mira la acción que se está dando. Es decir, que la población instala piscinas en la vía pública. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué veo? Un obstáculo, un impedimento, y a pesar de ese obstáculo, de todas maneras se realiza la acción. No sé si me dejo entender. Ah, ya, profe, ya bacán. Entonces, hay un obstáculo que es la escasez de agua, y a pesar de esa escasez, de todas maneras la acción se realiza porque se instala piscinas en la vía pública. Ya, profe, bacán. Entonces, sí le entendí ahí. Entonces, profe, de acuerdo a su análisis, acá tiene que ir un conector concesivo. ¿Sí o no, profe? Sí, un conector concesivo. Está bonito este ejercicio, ¿eh? Un conector concesivo. Profe, listo, ahí la entendí. Ahora, mira, seguimos analizando, dice. La población instala piscinas en la vía pública y desperdicia el líquido vital. O sea, entonces, ¿qué encontramos? Que hay una causa. Ahora, mira, cambió esto. Ahora esto es una causa. ¿Cuál es la causa? Que hay instalación de piscinas en la vía pública y hay desperdicios de agua. Esa es la causa. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que las autoridades deben tomar las medidas más drásticas, ¿no? Por esta causa, por la instalación de piscinas en vía pública y desperdicio de agua, la consecuencia que sería que las autoridades de la municipalidad de Diles deben tomar medidas drásticas al respecto. Entonces, acá tiene que ir, profe, un conector de consecuencia, ¿cierto? Un conector consecuencia. Ya, profe, bacán. Si acá vemos que hay un conector de consecuencia, profe, podría ser la A, ¿cierto? En consecuencia, profesor. Podría ser la B, muy bien. Podría ser la C, muy bien, el ergo también podría ser. El asimismo, no profesor, muy bien. Y el ya que no, esa la descartamos. Porque el ya que es causa, asimismo, de adición. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Un conector concesivo. ¿Ya? A ver, conector concesivo, profe, el que yo, ¿qué cosa? El que yo veo, muy bien. No hay, profe. A ver, te digo una cosa, secretito para ti. ¿Ya? Eso no te lo dije, esperé un ejercicio para hacerlo. Pero escúchame. Hay dos conectores que dobletean, ¿ya? Hay dos conectores que le gusta dobletear. ¿Cómo es eso, profe? Voy a encontrar el aunque, ¿sí? El aunque. Y también, ¿qué cosa? Y también esto de acá, el no obstante. Profe, pero usted me dice que el no obstante es un conector de contraste y el aunque es concesivo. Así es, mi estimado. Pero te digo que dobletea, ¿por qué? Porque estos dos conectores podrían, de acuerdo al contexto, podrían ser o concesivos, ¿sí? O concesivos, o podrían ser de qué, o podrían ser de contraste, ¿sí? Eso depende mucho del contexto. Ah, entonces, profe, mire lo que usted me está diciendo. Entonces, el no obstante también puede ser concesivo, sí, también podría ser concesivo, de acuerdo a ciertos contextos, y el aunque también. Entonces, en este caso, profesor, entonces, el único que me queda de concesivo es el no obstante, sí, este es el concesivo, el único que te queda. Por lo tanto, dentro de las que nos quedaba, la respuesta a la alternativa concesivo. No obstante la escasez de agua, la población instala piscinas en la vía pública. Muy bien. En consecuencia, las autoridades civiles deben tomar medidas más drásticas. Entonces, mira para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Aunque no obstante, pueden ser concesivos o pueden ser de contraste. ¿Listo? Profe, y el debido a no sea, el debido a, mira, para poder ver, porque por ahí teníamos la duda también, ¿no? Profe, y el debido a, este debido a es un conector de causa, ¿ya? Si la causa es la escasez de agua, muy bien. ¿Cuál sería la consecuencia? Muy bien, la consecuencia es que la población ya no instale piscinas, ¿cierto? La población ya no instala, ¿no? Debido a la escasez de agua, la población ya no instala piscinas en la vía pública. Así sería bacán. Pero ¿qué es lo que ocurrimos? Que la población se instala. Entonces, hay un óbice y se realiza la acción a pesar de ese problema. Entonces, ahí el debido a no encajaría, ¿no? Porque no hay una causa, no hay una explicación. Respuesta a la alternativa. ¿Listo? Bien. Seguimos. Número 6. Estaba bonita esa, estaba bonita la número 5. Vamos con el número 6.
Listo, profe. A ver, en esta, profe, a ver, Ecuador. Ah, Ecuador, claro. ¿Por qué, profesor? Porque hay un requisito, pues. ¿Cuál es el requisito? Cambiar de estilo. ¿Y cuál es la consecuencia si cambio de estilo? Podré asumir con mayor responsabilidad las labores y podré alcanzar mis metas. Entonces, acá es ¿cuál es? Condición. Condición, muy bien. Profe, siempre que cambias, no, no tendría, porque esto también es de condición, pero no encajaría, ¿no? Aparte, acá tiene que ir un conector de consecuencia. Respuesta Ecuador. Ahí creo que no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Bacán, bacán. Ahí al unísono todos. Bien. 7. Solo encontré una. Solo encontré una. Entonces está un poquito complicada la 7, creo. Porque la anterior me mandaron las 5 claves, encontré al toque. 5 que me mandaron. Fin. Esta está un poquito complicada. Ay, voy a ver. Hay dos que me han enviado. Sí. Ya. Claro, mujer. Mira, al toque nada más. Si te dice esto de acá, mira, al toque las vas a sacar, mira. Dice, las autoridades maquillan las estadísticas. Maquillan las estadísticas. Y en la siguiente oración te dice, encubren los datos verdaderos. Una consulta, el maquillar las estadísticas y en la siguiente encubrir los datos verdaderos, maquillar estadísticas y encubrir los datos verdaderos, ¿no te parece que es lo mismo? ¿Sí o no? O sea, ¿no te parece que al decir maquillar las estadísticas, otra forma de decirlo es decir, encubrir los datos verdaderos, ¿sí o no? Entonces, si esto de aquí, si esta información de acá y esta información de acá es lo mismo, pero diciéndolo de otra manera, entonces mi estimado, acá tiene que ir ¿qué cosa? ¿Un conector de qué? Un conector de equivalencia. ¿Ya? Un conector de equivalencia. Y el único conector de equivalencia que voy a encontrar, mira, fíjate, avión. Y ahí está. Y vamos a, ¿sí? Dice, las autoridades maquillan las estadísticas, es decir, encubren los datos verdaderos, ¿no? Muy bien, por ello, soy bastante incrédulo frente a sus comunicados e informes. Respuesta, la alternativa. Bien, vamos con la siguiente, seguimos bajando, la número 8, número 8, 8, 8, 8.
Mire, profe, mi análisis es el siguiente. ¿Qué es lo que yo veo? Que me dicen que los soldados estaban bastante exhaustos por los trajines del combate. Profesor, exhaustos significa cansados, ¿cierto? Débiles, sin fuerzas. Y dice que estaban bastante cansados, o sea, no solo un cansancio, sí, o sea, el cansancio ya extremo, ¿no? Bastante exhaustos. Entonces, si estaban bastante cansados, profesor, por los trajines del combate, y en la siguiente oración me dice que seguían batallando, seguían peleando, entonces, profe, acá se ve un contraste, pues, ¿no? Porque si están muy cansados, ya no deberían batallar, ya no deberían descansar, pero seguían ahí, seguían ahí. Entonces, mi querido profe, acá tiene que ir un conector de contraste, mi estimado profesor, ¿sí? Un conector de contraste. ¿Listo? Ahora, dice, seguían batallando y la siguiente oración es la razón o el motivo por el cual seguían peleando, ¿no? ¿Por qué peleaban? Por esta razón. Entonces, ¿esto sería qué cosa? La causa, pues. ¿Sí o no? La causa. Entonces, tiene que ir un conector de ese tipo, un conector causal, acá. Porque estaban convencidos de que obtendrían la victoria. Por eso seguían batallando. Entonces, profe, primero contraste y segundo causa. Listo. Bacán. Contraste, comenzamos. Profe, ¿puede ser la B? Sí. ¿El por qué es causal? Sí. Mira, la B. Profe, el pero, contraste, pero el sino no, descarta, no es causal, ¿no? El sin embargo, profesor, es un conector de contraste, pero el además no es de causa, es de adición, entonces descarta. Profe, la única, la alternativa B. Ahí está, Bolivia. No, pero entonces, lo que yo voy entendiendo es entender bien la relación que se establece para determinar qué tipo de conector, ¿no? Claro, y conocer los conectores también. ¿Listo? Bingo, muy bien. Vamos con la siguiente, número 9. Número 9. Seguimos avanzando. Ahí está, la número 9. Me parece que la última, porque acá me parece que acá hay un espacio, dos espacios y te piden tres, ¿no? Porque son tres, ¿no? Entonces, acá debería ser el tercer espacio, ¿ya? Acá debería ser el tercer espacio, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar ahí, el tercer espacio, ahí, ¿ya? Ahí se me va, se me fue, se me fue. Ah, no, muy bien, ahí va. Profe, acá ¿qué es lo que vemos? ¿No? Vemos que aquí debería ir un conector de condición, pero un conector de condición negativa. ¿Por qué, profesor? Porque al no ser esto, muy bien, si no somos esto, la consecuencia es esto, el proyecto se va a arruinar, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que ir un conector de condición negativa, profesor. Listo. Y si hablamos de un conector de condición negativa, entonces, ¿cuál es, profe? El de la alternativa D, ese sí no. ¿No? Este de acá, el sino, ¿qué cosa? El sino, esto de acá, el sino separado. Y ese sino separado es si es que no, ¿cierto? Si es que no somos diligentes, el proyecto se puede arruinar. La consecuencia, profe, acá consecuencia.
Por lo tanto, las ganancias de la empresa disminuirían de manera considerable. Y ese con que junto, usted nos comentó que ese con que junto es el así que, ¿cierto? Así que ya lo sabes. Respuesta D, y esa es la clave. Ah, ya, profe, así es, mi estimado. Muy bien, en la mitad ya. Muy bien, profe. Acá, mire, mire lo que yo tengo. Acá yo tengo como clave la alternativa. A ver, ¿qué clave, profe? Acá yo tengo la alternativa A. ¿Qué le parece, profe? La alternativa A. ¿Sí? La que da mi estimado amigo Luis. Mira, acá qué es lo que vemos, ¿no? Dice, cuando más pasa el tiempo, más te quiero. Bacán, chévere. Ahora, en la siguiente, quiero decirte que debemos darle un nuevo impulso a nuestra relación. Entonces, como que este último enunciado, el que he leído último, no, el penúltimo en este caso de los tres, ¿no? Como que le da ese contraste al anterior. ¿Por qué? Porque te dice, cuando más pasa el tiempo, más te quiero. Y el contraste sería, quiero decirte que debemos darle un nuevo impulso a nuestra relación. Entonces, ese más te quiero y darle un nuevo impulso, como que le da el contraste. Entonces, aquí mi querido profe, tiene que ir un conector de contraste. Claro, mi estimado, conector de contraste. Y luego acá, cuando te dice, no debemos darle un nuevo impulso a nuestra relación, podemos caer en la rutina. ¿Esto qué cosa es? Esta es la causa, la razón, muy bien. La causa, la razón, el motivo, muy bien, porque le debemos dar un nuevo impulso a nuestra relación, por este motivo. ¿Cierto o no? Sí, profe, contraste. Profe, el más, usted me dijo, el más, a ver, hazme acordar, profe, te voy a hacer acordar, más sin tilde, pero, más sin tilde, pero, más con tilde, cantidad, más con tilde, cantidad. Acuérdate eso. Quiero más de tu beso, quiero más de tu caricia, más de cantidad, más de tu beso, más de tu caricia, ¿no? Más tú no quieres, pero tú no quieres, el contraste, ¿no? Entonces, profe, ese más con tilde acá, sin tilde, perdón, es el pero, y aquí está el ya que de explicación. Entonces, esa es, pues, profe. A ver, buscamos más. Puede ser el aunque, pero este no es de causa. El sin embargo, pero este no es de causa. La única. Entonces, la única, la alternativa. Mira, fíjate, ¿sí? Ese más sin tilde, acuérdate, aparece también. Hemos colocado ahí dentro de los más resonantes, los que más recurrentes. ¿Ya? Excelente. Seguimos avanzando, mis estimados. Estamos en la mitad. Tu, 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 tu. Número 11, número 11. Miren, ¿ah? Para que le hagas al toque, me digas.
esto y acá. A ver, esto y acá. ¿Sí o no? Y esto y acá, ¿cierto? ¿No les parece lo mismo? ¿Sí o no? El chauvinismo, y aquí te dice el nacionalismo exagerado, ¿no les parece que esto y esto es lo mismo, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué conector va acá? Ah, ya sé, profe, leo las claves. ¿La vieron o no? Ah, ya, profe. Entonces, aquí yo voy a utilizar ¿qué cosa? ¿Un conector de qué? Un conector de equivalencia, ¿no? Un conector de equivalencia. Ah, ya, profe, acá está, pues, la única. ¿Sí o no? El chauvinismo, esto es decir, en otras palabras, el nacionalismo exagerado es causa de muchas guerras. Por ello, muy bien. Respuesta, Colombia. Bingo. Ah, profe, tan fácil. Sí, fácil es analizar. Es por eso que yo te digo, tu tu fortaleza dentro de los cuatro temas es conectores. Es conectores. O sea, de los cuatro conectores no es fallar. Todo lo que venga de conectores, hazlo. Pim, pim, y lo vas a hacer bien. ¿Ya? Vamos, seguimos. 12. Bien, profe, en este ejercicio, ¿qué le parece si marcamos como clave, ¿no? A ver qué podemos marcar. La alternativa A, profe. Avioncito. A ver. Claro, profe, porque yo le entendí, profesor. Yo ya le entendí. Esto de acá, ¿sí? Pipiolo, ¿no? Yo sé vocabulario, ¿no? Muy bien, yo manejo ese concepto, yo manejo este concepto, esta palabra. ¿Qué significa? Principiante, profe, ¿no? Pipiolo es un principiante. Entonces dice, pipiolo en el amor. Entonces, profe, esto el autor lo está tomando como una especie de qué? De obstáculo, de impedimento, ¿no? ¿Sí? Como que el ser principiante, inexperto en el amor, muy bien, como que le da ese obstáculo, ¿no? Y luego dice, supo mantener la lucidez, entonces es la acción que se da, ¿no? Entonces, profesor, acá tiene que ir un conector concesivo, pues. Y el conector concesivo, pi, 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 a pesar de, usted me dijo el no obstante, usted me dijo el a pesar de. ¿Ya? Pero luego, ¿qué es lo que te dice, no? Es la explicación, ¿no? Muy bien, ¿no? Dice, a pesar de ser pipiolo en el amor, supo mantener con madurez su relación amorosa y esta es la causa o ¿sí? Por la cual tuvo esa madurez, por la orientación de los padres. Entonces, este es el conector de causa. Respuesta, avión. Esa es la que tú me das. Listo, bacán. No entro más en detalles porque todos llegaron a esa clave. 13. 13. Sigue, sigue. Vamos, no parece que lo estás haciendo bien, ¿no?
Listo, querido profe. Vamos entonces. Respuesta dedo, profe. Lo máximo, dedo, sí. ¿Por qué, profesor? Porque aquí es la causa, pues. ¿No? Dice, el silente cementerio era para él un escenario ideal, ¿ya? Y esta es la razón, el motivo, ¿no? Acá es el conector de causa, ¿no? El causa, ya que le ayudaba a reflexionar, ¿ya? Y le hacía dos cosas, o sea, reflexionar y ordenar sus ideas. Por eso la respuesta es la alternativa D, conector de causa y el copulativo, ¿no? Porque puede ser la D, pero el aunque no, porque no hay un contraste, no hay una concesión. Respuesta, la que ustedes me dan, excelente. Bien, vamos con la número 14. Ya vamos terminando. Número 14. Profe, mira, en esta yo voy a marcar avión. ¿Qué les parece, profe? ¿Marcamos avioncito? Sí, en esta marcamos avión. A ver, profe, yo tengo también avión, profe. Avioncito, avión, avión. A ver. Acá si te das cuenta, ¿no? Acá tiene que ir un conector de finalidad, ¿no? Acá tiene que ir un conector de finalidad, ¿cierto? Finalidad. ¿Listo? Ya, profe, ahí tiene un conector de finalidad. Bacán, bacán, bacán. ¿Ya? Ahora, vamos viendo, pues, ¿no? ¿Sí? Si es finalidad, entonces es el para y es el a fin de. El resto no va. Ahora te dice, resulta un espectáculo patético ver bailar extrañas danzas a los candidatos a fin de o para obtener mayor cantidad de votos. Bacán. ¿Sí? Ahora dice, a él, ¿sí? Le resulta de cosa patético, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Le resulta patético ver bailar, o sea, no le parece bien. Ahora, en la siguiente oración, ¿qué es lo que te dice, no? Que hay personas a quienes no les importa esta actitud y apoyan con entusiasmo este tipo de prácticas. O sea, hay personas que no les importa esta actitud, pero a él, ¿qué le parece? Patético, ¿cierto? Entonces, a él le parece un espectáculo patético ver bailar extrañas con el fin de obtener mayor cantidad de votos. Y en la siguiente oración te dice que hay personas que no les importa esta actitud. Entonces, entre lo que a él le parece patético y a las otras personas no les importa, ¿qué es lo que vemos? Un contraste, profe, ¿sí? Un contraste. Por eso, muy bien, acá debería ir un conector de contraste y la que encaja, la alternativa, la que tú me das. Sin embargo, a quienes no les importa esta actitud. ¿Listo? 15. Eso, tranquilo, utiliza tu cuadrito que de repente tienes de casos especiales, ¿no? Un poquito para que puedas inventar más esto. Pero si lo tienes ya claro, acá, hacerlo nada más.
Muy bien, profe. En este caso, mire, yo tengo para este ejercicio clave dedo, profe. Y esa ya la sé, mire, rapidito, mire. ¿Por qué, profe? Porque aquí tiene que ir el con qué de pregunta. ¿Con qué derecho vienes a gritarme? ¿Con qué de pregunta? Bacán, ¿con qué de pregunta? Y en la siguiente es el signo de si es que no, profe. ¿Con qué derecho vienes a gritarme e insultarme? Si es que no te callas, tendré que llamar a personal para que proceda a sacarte esta de dado. Muy bien, excelente. Listo, vamos con la siguiente. Vamos, bajamos. La 10 está ahí. 10. Muy bien. En esta, profe, mire, yo tengo como clave, y creo que también ya, profe, ya le agarré la secuencia, ¿no? La alternativa A creo que se me movió todo esto. A ver, profe, vamos a avanzar. No era un hombre cobarde, pero sí, profe, sí, sí, no, por los signos, usted me enseñó como conectores de cosas exclusivos. No era un hombre cobarde, pero sí tímido. No era ningún histórico, pero sí un muchacho serio y reflexivo. Respuesta a la alternativa. Listo. Excelente. Vamos. 17. Profe, mire, yo tengo una duda acá. A ver, explíqueme tu duda. Eh, Acá, mira, cuando yo lo hago, acá debe ser así, ¿no? Nadie puede explicarse por qué la tuvo que matar. ¿Ya? ¿Por qué? No es con qué, no es cómo la tuvo que matar, ¿ya? Sino es por qué la tuvo que matar, ¿no? Hasta ahí creo que mi razonamiento va bien, profe, ¿no? Porque dice, nadie puede explicarse cómo la tuvo que matar, no, sino por qué la tuvo que matar, la razón, ¿no? Y ahora en la siguiente te dice, ¿no? Existen algunos indicios que apuntan a un ajuste de cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá debe ir como una especie de contraste, ¿no, profe? Ya, bacán. Hasta ahí está bien. Entonces, profe, mi duda es la siguiente. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu duda? ¿Sí?
o marco la alternativa D o marco la E, profe. Ahí está mi duda. Porque si aquí es el conector de contraste, el sin embargo y el más sin tilde, como usted me explicó, es el conector de contraste. Bacán, bingo, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué es lo que sucede, profe? Que esta no la tengo clara. O es un porque junto con tilde o es un porque separado con tilde. A ver, te voy a explicar para los que de repente por ahí tenemos inconvenientes, ¿no? Que todavía no nos encontramos. Cuando se trata de una pregunta, ¿sí? Tiene que ser un porque separado y con tilde. Y para que te des cuenta que es una pregunta, se puede agregar la palabra razón, ¿cierto? Y cuando es un porque junto y con tilde, eso se reemplaza por la palabra de cosa, por la palabra motivo, profe, ¿no? Sí, sí, ya me acordé, profe, ya me estoy acordando, ¿no? Acá, profesor, la intención entonces, ¿cómo es? La intención es preguntar, mi estimado. Nadie puede explicarse por qué razón la tuvo que matar. Pregunta. Ah, profe, pero profe, tengo una duda, tengo una duda. ¿Cuál es? Si es pregunta, mi querido profesor, ¿por qué no tiene los signos de interrogación? Ah, ya, muy buena pregunta. ¿No tiene los signos de interrogación? ¿Por qué, mi estimado? Porque existen dos tipos de pregunta. Pues acuérdate, acuérdate. Hay un tipo de pregunta directa y hay un tipo de pregunta indirecta. Las directas sí tienen signos de interrogación y las directas y las indirectas no tienen. Y esta de acá es un tipo de pregunta indirecta porque no tiene los signos de interrogación. Por lo tanto, al decirte nadie puede explicarse por qué razón la tuvo que matar, es un tipo de pregunta indirecta. Por eso la respuesta a la alternativa D de dado. ¿Listo? Muy bien. Por las dudas, por las dudas. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos. No pare, sigue, sigue. Esa es la canción de mi época. En el cole. Bien. Proyecto One. 18. Vamos con la 18. Profe, ya, a ver, este caso de los con que también, profe, a ver, profe, yo me doy cuenta que tengo que repasar en algunos casos, ¿no? Sí, tendríamos que repasar, ¿no? En algunos casos aquí. A ver, este caso de los conque, profe, conque, ¿no? A ver, profe, un repeticuá. Ya, a ver, mira, cuando es conque junto, es un conector de consecuencia, ¿sí o no? Ya, sí, profe, conque junto, conector de consecuencia que se va a reemplazar por el así que. Listo, profe. El conque separado y le coloco la tilde, ¿eso qué cosa es? Pregunta, profesor, pregunta. ¿Ya? Listo. Y el conque separado, muy bien, y sin tilde, se va a reemplazar por esto, con el o con la cual. Y también los plurales, que puede ser con los cuales o con las cuales, acuérdense. ¿Ya? Entonces, profe, entonces aquí escondió en el baño el arma, así que mató a su víctima, eso así que no va, o sea, no puede ser el con que junto, ¿cierto? No puede ser el con que junto, entonces descartamos la D, no va, esa la descarto, profe, ¿ya? Bien. Ahora,
En la siguiente, el con que escondió en el baño el arma con que mató a su víctima. No está preguntando, no hay intención de pregunta, profe. Entonces, si no hay intención de pregunta, no es la B y no es la C. Listo, profe, me queda la A y me queda la E, ¿cierto? Estoy entre esas dos. ¿Por qué, profe? Porque aquí sería el reemplazo, ¿sí? Escondió en el baño el arma, muy bien, con la cual, ¿cierto? Con la cual mató a su víctima. Ahí encaja, profe. Entonces tiene que ser el con qué separado. Es por eso que me queda o la A o la E. Bacán. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. Está bacán tu razonamiento. Ahora, en la siguiente me parece que ya es fácil. Ahí ya la hago, profe. Ya la hago. ¿No? Esa era nada más la duda. Dice, escondió en el baño el arma con la cual mató a su víctima. Ahora, si esconde y luego te dice, la policía pudo encontrar el cuchillo, entonces eso, eso no es una consecuencia, ¿cierto? Más bien es el contraste. Sin embargo, pero la policía pudo encontrar el cuchillo. Entonces, como pudo encontrar el cuchillo, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, se encuentra con pruebas fehacientes de la comisión de delito. Respuesta, avioncito. Así fue, profe. Está bien. La segunda sí la hacía, pero mi duda era con ese conque. ¿Ya? Bacán, profe. Chévere. Seguimos avanzando. Vamos, vamos. 19. Bien, penúltimo ejercicio, penúltimo ejercicio. Y lo que nos dice es la siguiente. Vamos a marcar como clave, profe, en este ejercicio, ¿le parece si yo marco la alternativa B de besito? A ver, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Beso? ¿O hay otra? ¿O hay otra? Avión, profe. Uy, 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 uy. Hay dos. Cuando hay dos, ¿no? Como que ahí se torna un poquito, dice, esto es difícil, ¿no? Esto es un poquito complicado porque hay dos alternativas, ¿no? Hay dos formas de ver este ejercicio. Entonces, vayamos al análisis. Estoy entre la alternativa A y la alternativa B. Creo que el problema no radica en la segunda, ¿no? Porque el puesto que y el ya que son dos conectores de causa, ¿no? En cambio, el problema radicaría en la primera, si es un conector de contraste o un conector de consecuencia. Ahí está el detalle, ¿ya? Bien, vamos entonces. La investigación científica sigue una lógica conformada por etapas secuenciales, ¿no? Ya, o sea, la investigación dice sigue una lógica conformada por etapas muy secuenciales. Entonces, ¿qué se entiende ahí? Que para la investigación científica tiene que seguir, ¿sí? Tiene que ser sistemática, ¿no? Tiene que haber etapas muy bien, ya determinadas, ya preestablecidas. Eso es lo que te dice, no etapas secuenciales, ¿no? Ahora, cuando en la siguiente oración te dice, en la práctica científica, el investigador no siempre respeta todas las etapas en su conjunto. Ah, ya, profe, mira, voy entendiendo. Si aquí nos dice que tiene que seguir una lógica por etapas y en la siguiente oración te dice no siempre se respeta esas etapas,
lo que yo estoy viendo al decirte ese no, no respeta, se contradice, profe. Hay un contraste. Entonces, ese no siempre me da el contraste con el anterior. Por lo tanto, acá tiene que ir un conector de contraste, mi profesor. Ya entendí. Y si hablamos que ahí debe haber un conector de contraste, no puede ser el por ello, porque por ello es consecutivo. Respuesta, avión, sin embargo. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así. La investigación científica sigue una lógica conformada por etapas. Sin embargo, en la práctica, el investigador no siempre respeta esas etapas en conjunto, puesto que la realidad le exige adecuarse a nuevas circunstancias. Por eso no lo respeta. Muy bien, listo. La última, 20, 20, 20, 20. La última. Y listo, y listo, listo. La vamos con la última, profe. En esta que marcamos. A ver, mis estimados, ¿qué es lo que dicen? Tengo una clave. ¿Qué dicen los demás? A ver, voy a ver si puede ser. Ahí alto que creo, ¿no? Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser el I, ¿no? O sea, porque te dice a nivel teórico y metodológico. O sea, tiene que ser los dos, ¿no? O sea, necesariamente tiene que ser el I ahí. ¿Ya? Tiene que ser el I, ¿no? Entonces, si es teórico y metodológico, entonces tiene que ser los dos. Acá. Entonces, va acá uno y acá uno. Pero no puede ser en más de cantidad porque no consta, ¿no? Mira, vamos a entender, dice, las disciplinas científicas se empobrecen a nivel teórico y metodológico cuando no se alimentan de otras disciplinas, ¿no? Por ello, la consecuencia, la historia y la filosofía y la economía son disciplinas que operan de manera conjunta y adquieren así mayor vitalidad. La consecuencia más no la cantidad, ¿cierto? Respuesta a la alternativa B, Bolivia. Bien, listo, ¿vieron? Sencillito, ¿ah? ¿Sí? O sea, si te das cuenta, en la mayoría de casos has acertado con este tipo de ejercicio, ¿no? Y eso es en base a qué? En base a un análisis, ¿no? O sea, no se hace al azar, no se hace así al tema de qué, al tema de la suerte, ¿no? Se hace en base a una metodología, un análisis, a conocer conectores, ¿ya? Entonces eso la práctica te va a dar mucho, mucho más, más certeza, más seguridad a la hora de marcar la respuesta. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer un texto porque ya nos gana el tiempo. Ya vamos a trabajar este texto, ¿sí? A manera de cosa, a manera un poquito de refrescar estos ejercicios. ¿Ya? Miren, ¿qué me preguntan en el texto número uno? Algo que de repente ya lo hemos visto, ¿sí? Algo que ya lo hemos visto. A ver, vamos viendo. Listo. Entonces, vemos por acá. ¿Para poder qué cosa? Para poder hallar el tema, ¿sí? Para poder hallar el tema central, ¿qué necesitamos? Necesitamos previamente el tema, ¿ya? Y la pregunta que siempre te va a ayudar, ¿no? Para poder hallar el tema central, la idea principal, acuérdate, esta es la pregunta clásica, ¿ya? Esta es la pregunta. ¿De qué? ¿Ya? ¿De qué o de quién se habla? ¿Sí? ¿O de quién se habla? Esa es la pregunta clásica que a ustedes les tiene que ayudar para poder hallar el tema. ¿Por qué, profesor? Porque aquí te están preguntando por el tema central.
y para poder hallar tu tema central, lo primero que tienes que ubicar es tu tema. ¿Listo? Bien. Mira, lo primero que tienes que hallar es tu tema. Entonces, aquí la gente mucho se confunde en este tipo de textos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la gente va a colocar, mira, la gente lee este texto y va a colocar qué cosa, y va a colocar como clave, yo he visto, la alternativa B. Profe, me hablan de Miguel de Cervantes. Profe, me están hablando acerca de qué, de un nuevo lenguaje creado por Cervantes. Y nadie llegó a qué cosa, y nadie llegó a la clave. Porque piensan que el tema que el autor está desarrollando es de Miguel de Cervantes Saavedra, y cosa que no sucede. ¿No? ¿Y por qué no sucede? Porque no está realizando un buen análisis de esto. Ya, comenzamos, mira. Acá debe ser una primera unidad informativa, acá es otra segunda unidad informativa, ¿ya? Otra segunda unidad informativa, por acá hay otra tercera unidad informativa, otra cuarta unidad informativa. Entonces, el texto se divide por unidades informativas, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, en esta primera unidad informativa, mira, primera unidad informativa, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos está mencionando y dice es lo siguiente, ¿no? Que como todo libro magnífico, la obra magna de Cervantes puede interpretarse de muchas maneras. Y yo hago la pregunta, ¿de qué o de quién se habla? Y la respuesta va a ser esta, de la obra magna de Cervantes, ¿cierto? Esto de acá, ¿qué cosa es? Esto de acá es el tema que está tratando en esta primera unidad informativa, ¿cierto? Ahora, en la siguiente unidad informativa, que es hasta acá, hasta donde dice ficción, ¿cierto? Hasta donde dice ficción, dice lo siguiente. Sin embargo, si hubiera que señalar un aspecto clave de esa obra, sería que se trata de una novela de ficción. Muy bien, en la segunda unidad informativa te dice, te habla de qué cosa, un aspecto clave de esa obra. ¿De qué o de quién se está hablando? De un aspecto clave de esa obra. ¿Y cuál es esa obra del cual se está hablando? Muy bien, de la obra que te mencionaban anteriormente, o sea, de la obra magna de Cervantes. Sigo leyendo, ¿sí? Sigo leyendo. Y te dice, en efecto, presenta un personaje que ha creído que el mundo ilustrado de las novelas de caballería es verdadero. Esto es, que existe realmente, ¿cierto? Muy bien. Mira, y en la tercera unidad informativa, el autor de quién te habla no te dice literalmente, pero se asume que te está hablando de la obra magna de Cervantes, de esa obra. ¿Y por qué, profesor? Porque en la tercera unidad informativa, ayúdame, cuando te dice, en efecto, presenta un personaje que ha creído que el mundo ilustrado de las novelas de caballería es verdadero. ¿Quién presenta a ese personaje? ¿Dónde encontramos a ese personaje que ha creído que el mundo ilustrado de las novelas es verdadero? Profe, ese es un personaje de qué? De la obra magna de Cervantes, de la obra magna de Cervantes. ¿Listo? Ahora, en la siguiente oración te dice, sin embargo, los caballeros andantes jamás existieron y solo fueron, ¿qué cosa? Héroes legendarios y fabulosos. Hay además en la magnífica obra de Cervantes, ¿no? Muy bien, una parodia de los libros de caballería, no solo por la invención de un nuevo disparatado caballero andante, sino también en el manejo del lenguaje. El macilento personaje se expresa de manera solemne y altisonante propio de las novelas de caballería, muy lejanas del uso cotidiano en la época, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo el texto va a girar en base a qué? A este tema. La obra magna de Cervantes, la magnífica obra de Cervantes, ¿no? El libro magnífico de Cervantes. Entonces, acá el tema no es que te está hablando de Cervantes, es por eso que el error de los lectores es que van a marcar como clave o la alternativa B o la alternativa D, porque piensan que el tema que desarrolla es Miguel de Cervantes. Y como te das cuenta, no es. El tema que el autor está desarrollando es la siguiente, es esto de acá, la obra, ¿ya? La obra magna, ¿sí? Magna de Cervantes. Ese es el tema que el autor está, ¿qué cosa? Que el autor está desarrollando. Por lo tanto, si ese es el tema, entonces, hay una sola alternativa que tiene la clave. Profe, pero si yo veo dentro de las alternativas, no hay ninguna de esas alternativas que tiene de cosa, que tiene como tema la obra magna de Cervantes. Ya, una vez yo te expliqué cuando trabajamos textos, que puede haber un parafraseo. Es decir, que si de repente aparece de cosa, aparece en el texto como tema, aparece como texto en el tema, ponte, César Vallejo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿No? César Vallejo, aparece César Vallejo, pero de repente en las alternativas no aparece Vallejo. ¿Qué puede aparecer? Un parafraseo, otra forma de llamar a César Vallejo. Y otra forma de llamar a César Vallejo podría ser, ¿qué cosa? El bate peruano. Cuando digo el bate peruano, te estoy diciendo el poeta peruano. Entonces, esa es otra forma de hablarte de quién o conocerte a César Vallejo. Entonces, puede utilizarse una frase equivalente, una equivalencia. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, en ninguna de las oraciones, en las alternativas, aparece la obra magna de Cervantes. En ninguna.
pero hay una que es equivalente. ¿Y cuál es la equivalencia? La alternativa C. Cuando dice Don Quijote, ese Don Quijote, ¿a quién hace alusión? Hace alusión a la obra magna de Cervantes. Es un equivalente. La obra magna es la obra importante de Cervantes, ¿no? Y la obra importante de Cervantes, ¿cuál es? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocido como Don Quijote. Y como en el texto nos habla de una característica, ¿cuál es la característica? Es esta, la ficción, ¿cierto? Entonces, esa es una característica o un aspecto que el autor desarrolla, la ficción. Por eso, la clave, que algunos por ahí cuando trabajaran ese texto se podrían haber equivocado, entonces era no la B ni la D, la clave, la alternativa C. Entonces, ¿cuál es la clave para poder desarrollar este tipo de preguntas de tema central? Ubicar el tema. Y para poder ubicar el tema, la pregunta clásica, mis estimados, ¿de qué o de quién se habla? Y buscas la clave y te queda de repente una, y ahí está, ¿qué cosa? La respuesta. Listo, mis estimados, entonces ahí les dejo un par de textos más, ¿sí? Mira, en el texto 2 te pregunta por el tema central, ubica el tema, por favor, ¿no? De ahí me dice qué alternativa no contiene una idea discrepante. Pregunta 3 la intención del autor. Y de ahí la pregunta número 6. ¿Sí? Muy bien. Vas trabajando esos dos textos que te voy dejando, ¿sí? Y si por ahí de repente el día lunes tenemos, martes, que tenemos clase nuevamente, tenemos tiempo, desarrollamos rapidito esos dos textos, ¿no? Pero si los tienes antes, igual te mando las clases. Listo, mis estimados. Misión cumplida. Gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo la próxima semana, septiembre, para seguir avanzando, ¿no? Los días poco a poco se van acordando para poder llegar bien preparaditos para el día del examen. Listo, gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buen fin de semana y a disfrutar su día, ¿no? Día de la patrona de la policía, Santa Rosita de Lima. Sí, un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Gracias por su tiempo. Gracias por la, por la diferencia también. Chao, chao. Gracias, Alex. Listo, Luis. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao.